nos podemos a pensar que es Mesoamérica. Pero antes de todo eso vamos a ver qué es la cultura, porque no podemos seguir con un curso de culturas mesoamericanas o de cualquier cultura sin explicar lo que es el término. Tampoco podemos llegar a ningún lado si no explicamos cómo es que llegamos aquí, cómo es que estamos en este momento aquí, ¿no? Con todas las broncas que tenemos y todo, cómo es que llegamos aquí, cómo fue que nos fuimos yendo para todos lados, saliendo de África, y cómo se pobló el continente americano, porque para hablar de Mesoamérica tenemos que hablar del poblamiento americano, ¿sí? En caso de que no se escuche, por favor, Pollo o Claudia, ahí me avisan con el micrófono, por favor, pero creo que sí se está oyendo bien. Bien, entonces, continuamos. ¿Qué es la cultura? A ver si alguien me quiere escribir qué se les ocurre que sea cultura, por favor. Pero no todos al mismo tiempo, de uno por uno. Cultura. ¿Cómo definen cultura? Nadie. Por ahí hay estudiantes de cultura y arte, por ahí hay estudiantes de antropología. Dice, cultura es las raíces, cultura es las raíces y expresiones de un pueblo. ¿Sí? Es, sí, me parece bien. Vienen más, ahí vienen otros escribiendo. Costumbres, tradiciones de un pueblo. Bien. Todo lo que hace el hombre. Sí. Esa la aprendió de mí usted. Bueno, a final de cuentas la cultura es lo que dice la Declaración Universal de la UNESCO y es más o menos lo que están ustedes diciendo, y es la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y todo lo que se les ocurra, porque a partir de eso podemos construir muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí queda claro eso. Si alguien quiere tomarle fotos a ese tipo de cosas, saben que nomás les dan un clic ahí a su computadora y pueden ir tomando fotos, ¿no? Todas las fotos de esta presentación están libres, las pueden tomar, no, no hay problema. Englobado así como en un gráfico quedaría de esta manera. La cultura de una sociedad o de un grupo social es precisamente rasgos espirituales, rasgos intelectuales, rasgos afectivos, rasgos materiales, artes, letras, modos de vida, sistemas de valores, tradiciones y creencias. Al final es lo que dice el prefacio de la declaración de la UNESCO, pero esto está en un gráfico, ¿no? Entonces tenemos que este mundo es muy diverso, tenemos una diversidad cultural impresionante, impresionante. Somos, a final de cuentas, más de 7.000 millones de personas, más de 7 billones de personas, 7.4 billones, y cada una tiene su propia diversidad. No podemos encontrar un individuo igual, puede que tengamos algunas características parecidas unos con otros, pero al final todos somos de alguna manera distintos. Dice el artículo 1 de la declaración. Déjenme dar un regreso, por favor. Permítanme. Váyanle leyendo ahí, voy. Ahorita voy. Un segundito. Bien, ya. Dice que el artículo 1 dice la diversidad cultural es un patrimonio común de la humanidad. O sea que la cultura se construye en un tiempo y un espacio, es original y plural, tiene intercambios, innovaciones, creatividad, y eso se convierte en un patrimonio común de la humanidad. Por eso es que muchos de los patrimonios que ahora le ponen, ¿no? Que este es patrimonio de la humanidad, bueno, pues por eso, porque está hecho en un tiempo y un espacio del mundo, es original y plural, es un intercambio, es una innovación y una creatividad en algún grupo que se convierte en eso, un patrimonio común de la humanidad. Eso es lo que dice el artículo 1 de ese prefacio. Después el artículo 2 dice de la diversidad cultural al pluralismo cultural. Obviamente lo resumí porque son muy largos. Entonces ellos proponen que en una sociedad diversificada se puede garantizar la interacción y la voluntad de convivencia y con eso va a dar a las personas y grupos con identidades plurales, variadas y dinámicas. Eso es lo que va a conseguir después de esa sociedad diversificada. ¿Sí? Eso es lo que nos da esa diversidad cultural. Entonces,
ese es el artículo 2. Bueno, aquí vemos cómo es tan impresionante esto de la diversidad, cómo podemos pensar, bueno, digamos que el valor común, el estético común de la sociedad es el que está, es este, ¿no? Es el que está acá. Casi todas las mujeres prefieren un güerito de ojos azules, así, ¿no? Pero en verdad todos los otros tienen una belleza muy particular cada uno, ¿no? El de acá, este de acá, o sea, la belleza con la que tiene su atuendo, muy, muy importante, pues, porque podemos pensar en un tipo que sea jerarca de alguna de estas sociedades africanas. Pues vean el atuendo, ¿no? Esta niña chiquita que parece como tailandesa, una cosa así, que tiene una cara como de hindú. En fin, cada uno tiene su particularidad. No podemos pensar que el Ya mundo... subes, ¿no? Ajá. Ahora apaguen sus micrófonos, No sean es del amables. perfil, pero ante más anterior. Ay, no, qué horror, pues sí. Sí me habló Mónica, pero me habló cuando le Por estábamos. favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. Ya se lo apagué. Bueno, estamos... ya me perdí aquí tantito, ya estamos de regreso. Eso es lo malo, que se distrae uno tantito y ya. Acá estamos. Entonces, esa particularidad que tiene cada uno es lo que nos distingue, pues, ¿no? O sea, podemos ser güeros, podemos ser morenitos, blanquitos, muy morenitos, pero el asunto es que yo siempre he pensado que si desde chicos nos enseñaran antropología, no habría tantos problemas en el mundo, porque lo que nos enseña la antropología es el respeto a la otredad, al otro, ¿sí? Siempre tenemos que tener ese respeto al otro, no importa cómo sea, ni qué sea. O sea, realmente no nos interesa si es musulmán, o si es judío, o si es gay, o sea, para nosotros, los antropólogos, no hay esa clasificación. O sea, nosotros respetamos toda la otredad, al otro, que es tan valioso como yo. Entonces, si todo el mundo estudiara antropología desde pequeños, crean, el mundo viviría muy distinto a los problemas que hoy tenemos. Tenemos después, el artículo 3 dice, yo no coincido mucho en el último punto, pero bueno, dice que la diversidad cultural trae aparejado un crecimiento espiritual, un crecimiento intelectual, un crecimiento moral, un crecimiento afectivo y eso un crecimiento económico, cosa con la que yo, bueno, al final no estoy tan de acuerdo. Los otros cuatro sí, pero bueno, ¿quién es la UNESCO? Pues ya sabemos quién es la UNESCO, entonces este, proponen el crecimiento económico y de ahí pues toda la parafernalia de los pueblitos mágicos y todo eso que a final de cuentas los convierten en entes productivos económicos, ¿no? Y a veces pierden todo lo demás. Los otros cuatro los pierden por ese crecimiento económico. Muchos de los pueblos mágicos que yo conocí antes de que fueran pueblos mágicos, hoy es una pesadilla para la gente y para los que vamos a ver el pueblito mágico que antes no era mágico, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta eso, que esto bueno, lo dicta la UNESCO y así es. Vamos a ver algo, eh, la historia, ¿no? ¿Por qué hacemos historia? ¿Por qué nos interesa hacer historia? ¿Por qué siempre estamos buscando nuestras raíces? Siempre tratamos de ver cuál es lo mejor de las raíces que tenemos y bueno, en fin, todo esto. Voy a ponerles una descripción que hace Enrique Krause, que para mí no es un motivo de agrado. Enrique Krause no es un gran escritor, pero a veces como que no, no le entiendo mucho de su ser. Pero bueno, este libro que se llama De Héroes y Mitos tiene esta descripción que es bastante buena, a excepción de la última palabra. Dice que la historia es un territorio inabarcable donde caben los movimientos sociales, las estructuras económicas, los valores culturales, las costumbres, creencias, corrientes religiosas, mutaciones demográficas, desastres naturales y microhistorias de los pueblos. La historia, que debe convenir a nuestro interés, no debe rendir pleitesía a los héroes, ni a los poderes, ni a las ideologías. Bueno, y lo dice Enrique Krause, que bueno, en fin, luego dice, debe ser una historia que sirva de conocimiento a la honesta búsqueda de la verdad. Para nosotros, él llama verdad, para nosotros los arqueólogos no existe la verdad, para nosotros existe un hecho. No, nosotros cuando
hacemos una investigación arqueológica, no buscamos la verdad, porque la verdad es muy subjetiva y puede que no demos con ella nunca, ¿no? Nosotros buscamos un hecho. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Eso no puede ser la verdad, simplemente nosotros pensamos que eso pudo haber sucedido, pero no es la verdad. Entonces, la verdad a veces ni siquiera puede ser extraída, aunque lo diga alguien así de frente, puede que no sea la verdad. Entonces, ese libro de Enrique Krauze se lo recomiendo, es de las pocas cosas de Enrique Krauze que yo recomiendo. Y bueno, ¿qué es antropología? Por ahí hay varios antropólogos, que bueno, ahorita en este momento en la plática. Entonces, antropología es esa que estudia al hombre como organismo biológico y cultural, ¿no? Es ese hombre que controla el entorno ambiental, ese hombre que sobrevive, ese hombre que se comunica y ese hombre que convive. Siempre está en ese eterno dar vueltas y vueltas en lo mismo. Entonces, sí tenemos que valorarlo así. Es el estudio del hombre como organismo biológico y cultural, ¿sí? No podemos despegar lo biológico y lo cultural para estudiar antropología. Si fuera biológico, nada más sería la biología, y si fuera nada más lo cultural, pues no habría manera porque somos nosotros los que estamos haciendo la cultura. Y quiero decirles también, a veces tenemos mucho esa frase que decimos, es que no tienen cultura. No hay nadie que no tenga cultura, todos tenemos cultura, hay unas que no nos gustan, pero es cultura a final de cuentas. La cultura no se puede medir, la cultura es o no es. ¿Sí? La cultura no puede decir, este tiene 7 de cultura y este tiene 10. No, no se puede cuantificar la cultura. Existe. Aunque no nos gusten algunas expresiones, como el que la gente tire basura, como el que no se ponga el cubreboca, como bla, 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 eso es cultura. Porque esa es parte de lo que ellos obtuvieron desde chicos, pues. Esa es parte de su cultura. Entonces sí tienen una cultura que no se adapta a la que nosotros pensamos la que debía prevalecer. Pero eso, pues al final de cuentas no lo podemos medir. Entonces sí hay que tener mucho en cuenta eso. Por eso es que nosotros de veras, los antropólogos, y digo, por ahí hay algunos, sí estamos muy conscientes de que hay que respetar a la autoridad desde, desde cualquier punto de vista, ¿no? No importa cómo sea. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. La cultura existe, nadie tiene más o menos cultura, entonces eso es parte de mi aportación hoy, y que con eso se queden, que no piensen que por leer mucho es uno muy culto, ¿no? Pues esa es una manera de ver la vida. Pero hay gente que no lee y de todas maneras tiene una filosofía de la vida. Entonces, quién es más culto? ¿No? O sea, nadie. O sea, de ellos dos, nadie podría ser más culto. Pero bueno, al final tienen un estilo de vida. Entonces, sí que queda muy claro esa parte. Si hay alguna pregunta, alguna duda, escríbanmela en el chat, por favor, para ir yo tratando de verlas por aquí. ¿Vale? Seguimos. Entonces, la antropología social se divide. Ya algo había tratado un poquito Claudia de esto el día que dio de los mayas. Bueno, la antropología social su principal fuente son las comunidades vivas, ¿no? Esas que vemos ahí, esas, ¿no? Esas comunidades rurales, a veces, de ese tipo son las que la antropología social obtiene sus datos, ¿no? Eh, También promueve el avance de las comunidades, aunque a veces no sé para dónde, si para atrás o para adelante, pero promueve el avance. Estudia problemas económicos y sociales contemporáneos o de grupos contemporáneos. Se apoya en varias ciencias, entre las que podemos mencionar a la psicología y a la economía, entre otras, la historia, la geografía y otras muchas más, ¿no? Como todas las disciplinas sociales que nos tenemos que apoyar unas en otras. ¿Sí? Bien, entonces, seguimos con etnología. Etnología es esa parte de las ciencias sociales que va a estudiar a los pueblos marginados que aún conservan tradiciones ancestrales. Todavía existen ahí en el Amazonas, todavía existen allá en Australia, todavía existen por ahí andan por ahí pocos, pero ahí andan negándose a que los metan al mundo civilizado, entre comillas, ¿no? Porque ya ven lo que pasa con el mundo civilizado. Un bichito nos anda dando a todos, pero durísimo. Entonces, es complicado verlo así, y ellos lo ven desde otra forma de vida, ¿no? Y también, igual,
son bien respetables sus formas de vida. Si andan desnudos, bueno, pues porque andan desnudos, ¿cuál es el problema, no? Así llegamos al mundo, entonces, cuál es el problema? Entonces, seguimos, esa es la etnología. Después tenemos la antropología física como otra de las ramas de la antropología. Esta estudia temporal y espacialmente a las poblaciones desde, desde la osteología. Estudia el surgimiento de esas sociedades, la evolución, la variabilidad, la distribución geográfica y los procesos físicos y biológicos que tienen que ver con esa cultura. Entonces, normalmente con la antropología física vamos a estudiar la evolución humana, que es una de las partes para mí muy interesantes de todo del estudio de las ciencias sociales. La evolución humana, sin ese estudio no podríamos entender todo lo que hoy somos. Y ahorita vamos a ver algo de evolución humana. ¿Ok? Nada de preguntas, nada. Muy bien. Me parece bien. Al rato vemos. Entonces tenemos otra que es la lingüística, ¿no? Como podemos ver, bueno, es la comunicación a través del lenguaje y ella, a partir de ella podemos reconstruir culturas y su evolución, ¿no? Podemos darnos a entender de una forma u otra. Ese primera lámina que es de este Quino, ¿no? Muy singular, pues, porque uno está hablando en un idioma y el otro está hablando en otro. Simplemente no se entienden, pues. Pero para eso está la lingüística, para que a través de esas comunicaciones podamos hacerlo, ¿no? Estamos viendo la que sigue, bueno, muchas formas de decir hola, ¿no? Cada pueblo lo dice de una. Imagínense que nada más estudiamos un idioma. Bueno, sería algo un poco complicado. Hoy tenemos un solo idioma que es el de la computación, ¿no? Ahí está. Es un solo idioma el que habla, ¿no? Entonces, como la palabra taxi, por ejemplo, la palabra taxi está en todos los aeropuertos y ya saben lo que es taxi, ¿no? Tenemos algo que es el significado y el significante, ¿no? Cuando uno dice mesa, uno lo piensa, ¿qué piensa? La mesa, ¿no? Pues ahí aparece uno, pero puede ser de muchas formas. Acá en la otra estamos viendo un individuo que uno le está hablando bonito por lo que se ve, el que está parado, y el otro está echando como rayos porque algo le está haciendo en el brazo, algo le está punzando. Entonces, uno está hablando con colores más tenues y el otro está hablando con unos colores rojos. ¿Qué quiere decir? O le está doliendo o está muy enojado, pues, ¿no? Entonces, esos son diferentes lenguajes. Y bueno, vamos ¿dónde quedó esta? Ahí está, era primero esta. Permítanme, Víctor Palacios. Nomás me ven a mí, salgan y regresen, por favor. Si nada más me ven a mí, salgan y regresen, por favor. ¿Sí ven lo que pinté ahí? Sí. Sí, ok. A ver, Claudia que contestó. ¿Qué ves ahí, Claudia? Un 4 al revés. A ver, Eloísa, que también dijo que sí, ¿qué ve? Solo se ve usted. Oh, no, sálgase, Víctor, y vuelva a entrar. Esa es la única, esa es la forma de solucionar esto. Porque si los otros me ven, entonces el problema es suyo. Una silla de cabeza. Uh-huh. A ver, ahí viene Mónica y Evelyn. ¿Qué más ven? Un 4 al revés, ya lo dijo Claudia. ¿Qué más? Mónica. A ver, dejemos que acaba de escribir Mónica. Es muy interesante porque cada quien lo ve. Una J acostada. Una J acostada. Como una J. No, quién sabe cómo la ve, pero ya ven. Cada quien ve lo que quiere. Este, una mayúscula. Una J mayúscula. Más bien una Y, ¿no? Más bien una Y, ¿no? Por favor, apaguen sus micrófonos.
Carlín, hay un problema de sonido. No te Bueno, escuchamos. ya. Sí, ya. Bueno, a ver, ¿dónde se quedaron? ¿En el 4 al revés o qué? 4 al revés. Sí, en el 4 al revés. Ah, en este. Bien. Yo decía, en este yo veo una línea, dos líneas, una curva y una recta, ¿no? Puede ser un croquis. O sea, puede ser muchas cosas. Eso es precisamente el significado del significante. Algunos vienen una silla al revés, algunos vienen un 4 al revés, ¿no? Algunos vienen una J, yo veo una Y mayúscula, o una Y, si la volteamos, pues una Y. En fin, y así como les dije, bueno, cuando yo dije mesa, cada quien pensó en una mesa distinta, no es la misma, porque es precisamente parte de nuestro bagaje cultural, es esa construcción de lo que hacemos de las iconografías, ¿no? De lo que hemos estado hablando con Claudia de la iconografía. Entonces, tenemos esta que ya les dije, la etnohistoria se compone de dos vertientes muy importantes que son los códices y los escritos antiguos. Eso complementa mucho con todo lo que escriben los frailes en los códices, más los códices. Tenemos una parte que está perdida entre la antropología y la historia, que es la etnohistoria, que es esta. Entonces, esta reconstruye esa parte. Entonces, nos puede dar mucha información. Todas y cada una de las que vimos son auxiliares de todas, pues, ¿no? Y por último, entre las que tenemos de las ciencias sociales, tenemos la arqueología. Y no por nada, bueno, pero la arqueología, bueno, va a estudiar los objetos materiales que dejó esa sociedad. No hay o sea, ninguna de las otras estudia los objetos materiales que dejó las sociedades. Los antropólogos estudian con lo reciente, los antropólogos físicos con los huesos. Nosotros, a partir de los objetos materiales, tenemos que reconstruir sociedades a partir de cómo están distribuidos, a partir de cómo se acomodaron, a partir de cómo encontramos el enterramiento, a partir de cómo es permítanme un segundo, a partir de cómo es la distribución espacial del lugar, podemos reconstruir muchas cosas. Entonces, nuestros tres puntos es los objetos materiales, vamos a reconstruir culturas y eso nos lleva a la divulgación patrimonial. De las otras ciencias, sí se ocupan. Permítanme. Perdón. Bueno, nosotros, dentro de lo que nos importa a los arqueólogos, más que a las otras sociedades, es precisamente la divulgación patrimonial. Nuestro último fin como arqueólogos es la divulgación del patrimonio, pero sobre todo el cuidado del patrimonio, ¿no? Ese cuidado que siempre andamos sacando a las gentes de los nichos de las pirámides del Tajín y cosas de esas, ¿no? Que andamos bajándolos de la pirámide del Sol, gritándoles, porque, en fin, todo eso para nosotros es importante, el cuidado y la divulgación del patrimonio, ¿no? Entonces, las otras ciencias que acabamos de ver no están tan abocadas a ese cuidado y divulgación del patrimonio, sino más a la parte de la investigación. Nosotros estamos a la investigación y a la divulgación patrimonial. La mayoría de las cosas que están en los museos son gracias a proyectos de excavación arqueológica, proyectos arqueológicos. Entonces, no son proyectos de historiadores o de etnólogos o de antropólogos sociales. Nos ayudan y nos ayudan mucho, pero el punto clave de nosotros es la divulgación patrimonial. Entonces, espero que quede claro, ya estamos todos, ya, si ahora sí se oye bien, ¿verdad? Nos estamos escuchando bien. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es más o menos lo que son las ciencias sociales, y ahora vamos a ver un poquito de este tema que también es importante, que es la evolución humana, la radiación sapiens y el poblamiento americano. A lo mejor son cosas que en algún momento dicen, ay, ya, pues ese poblamiento americano es el estrecho de Bering, ¿no? No, hay muchas más teorías hoy, hay estudiadas muchas más. La radiación sapiens, de repente pensamos que fue así como muy rápido. Ahorita les voy a poner una imagen donde pensamos que es así como muy, muy al estilo
evolutivo y no, hay una cosa muy, muy diferente a eso. Entonces vamos a ver parte de la evolución humana. ¿Cómo estamos clasificados en este reino animal? Bueno, ¿quién hizo la clasificación? A veces eso es algo que a mí me queda muy claro, que somos muy arrogantes como especie, ¿no? Somos de la clase mamíferos, somos del orden primates, somos de la suborden Aplorhinos, de la superfamilia Hominoidea, de la familia Homínidos, de género Homo y de la especie, entre paréntesis, yo le diría Sapiens, ¿no? Y ahora ya más nuevo ya son Sapiens, o sea, peor tantito, más arrogantes todavía, ¿no? Pero bueno, dice por ahí, la especie son individuos que pueden reproducirse entre ellos y que su descendencia es fértil. No son capaces de reproducirse con otras especies. En el caso, por ejemplo, del caballo y el burro, pues cuando se cruza, sale una especie que es mula, la mula ya jamás puede volver a tener ya no puede tener descendencia, ¿no? Hasta ahí quedó. ¿Sí? Bien. A ver, espérenme tantito, déjenme dar acceso aquí. Ok. Bien, entonces sí queda entendido ahí. Y bueno, vamos a ver el árbol filogenético, cómo se compone, cómo es que vamos cayendo a eso, ¿no? Tenemos esa orden primate, y el suborden es estrepsirrinos y aplorrinos. Nosotros correspondemos a los rojos, a los aplorrinos, ahí les voy a platicar. Los estrepsirrinos son los prosimios, son los lémures, los indris, los ayaye, y la mayoría de ellos se encuentran en Madagascar. Ellos tienen nariz húmeda, se encuentran ahí en Madagascar, como les dije, se considera que tienen unas características más primitivas que los aplorrinos y es como un grupo hermano. Ellos convivieron en algún momento hace 45 millones de años estos. O sea, tienen la Tierra muchísimo millones de años. Y pues ahí se quedaron, ¿no? Ya, hasta ahí llegaron. No quisieron salirse. Bueno, hay una parte, todos estos que cuando se despegó Madagascar, que se despegó en algún momento de África, ahí se quedaron. Y entonces se quedaron ahí en esa isla, ya no salieron. Esa es una parte que nosotros llamamos especiación. La especiación se da en los chimpancés. Les voy a dejar un video para que lo vean luego si quieren, cómo se comportan las dos especies de chimpancés que existen. Entonces, después tenemos a los aplorrinos. Este es un amplio suborden y en ellos estamos nosotros. Se llaman así porque carecen de una membrana alrededor de las narinas. En cambio, los prosimios sí tienen, como los perritos, pues, o los gatitos. Y no tienen de vibrisas en el hocico. Es una nariz muy simple, la de nosotros es una nariz muy simple, pero la cambiamos por otras cosas que ellos no tienen, ¿no? Al final, eso fue lo que nos fue dejando cómo fuimos en ese cambio evolutivo. En esos aplorrinos existen estos társidos, que son esos ojoncitos de dedos largos, que está ahí en la foto, que esos están en Borneo, en Filipinas y en Matra. Ese es su lugar, ahí están endémicos. Y luego tenemos los catarrinos, que somos, bueno, que nosotros pertenecemos a esa parte de los catarrinos. Por eso cuando decimos, es que me dio catarro, bueno, pues de ahí viene esto, ¿no? La nariz va hacia abajo en todos los catarrinos, esa es su característica. Son monos del viejo mundo y tienen fosas nasales frontales. Continuamos con la línea amarilla y esos catarrinos se van a dividir en cercopitecoideos y hominoideos. Los cercopitecoideos son monos con cola, ¿sí? Aunque por ahí van a decir, por ahí acabo de ver uno que no, que son los mandriles. Pero los mandriles, la característica por la que las ponen de este lado de los cercopitecoideos es porque unas se desplazan en cuatro patas, pero las mismas tienen la misma longitud en las extremidades. Estos 5 que están del lado izquierdo tienen la misma longitud en sus extremidades. Por eso a los mandriles los ponen acá, aunque no tienen cola, pero los ponen acá por eso, ¿ok? Y los hominoideos son los monos sin cola. En algún momento la perdimos, decidimos quedarnos sin cola porque íbamos a caminar, o íbamos a andar nomás trepando en los árboles y ya, caminando y trepando, ¿no? Entonces, esas 5 especies son gibones, que son los más separados, el orangután, que es, ahorita les platico ahorita que veamos las otras imágenes, los gorilas, los chimpancés, que son 2 especies, y los humanos. Esas son las 5 especies más emparentadas con nosotros, ¿sí? Bien, seguimos. Aquí están los esqueletos de los 5. Ahí está el gibón. Parecería que tiene los miembros igual de largos, pero no.
O sea, las piernas las tienen más cortas, los brazos más largos. El humano, bueno, pues sabemos que las piernas son más largas, los chimpancés, pues igual, además utilizan mucho los nudillos. Una de las especies de los chimpancés casi no hace nudillos. Los gorilas, que tampoco tienen las extremidades, pero al parejo, no tienen cola, y los orangutanes, que tienen unos brazos larguísimos, ¿no? Bueno, aquí en la de abajo tenemos esos que somos los hominoideos, a los cuales pertenecen los gibones, y los homínidos, que somos los de este lado, los otros cuatro. Están los orangutanes, que son dos, el de Sumatra y el de Borneo, está muy cerquita. El orangután, el chimpancé común, y el otro, el pampaniscus. El chimpancé común es uno que es delgadito, flaquito, ese casi camina en dos patas, casi todo, carga sus cosas, camina así en dos patas, es el más parecido a nosotros, es muy delgado. Además, su sociedad es matriarcal. Tienen algo que tienen sexo no para reproducción. Eso es muy raro verlo en muchas especies. Y esta es una de ellas, ¿no? Son vegetarianos, tienen sexo de cualquier forma, hembras con machos, machos con machos, hembras con hembras. Y los chimpancés, los otros, los nudilleros, que son más ponchaditos, que son los que conocemos, ellos sí tienen una sociedad patriarcal muy violenta, muy violenta, cosa que los otros no. Los otros, a partir de que son matriarcado, no son tan violentos, no son violentos, todo lo arreglan con sexo, pues. Después tenemos a los gorilas, que tenemos dos especies, los de las tierras bajas y los de montaña, que son unos seres increíblemente sociables. Normalmente no son agresivos, no son agresivos, simplemente espantan a la gente para que no se acerque, pero además son depredados horriblemente, pobrecitos, ¿no? Los depredan de una manera muy fea, les cortan sus manos y sus pies para ponerlas como pisapapeles en los escritorios de la gente rica, ¿no? O sea, cosas así, de esas somos los humanos. Y bueno, y la otra somos los humanos. Entonces, los más emparentados son los chimpancés con los humanos, hasta 97, 98% del ADN tenemos parecido, y muchas de las cosas que hoy conservamos son residuos de eso. El pelo en los brazos, ese vello en los brazos, ¿no? Es parte de ese residuo que nos dejaron, ¿no? Bueno, nosotros decidimos caminar y nos fuimos. Ellos decidieron quedarse en la selva. Y decía Jane Goodall en alguna de las entrevistas. Jane Goodall es la mujer que más ha estudiado a los chimpancés. Ya está muy viejita, ya la vi en la foto, está muy viejita ya. Ella, sin ser antropóloga, fue a la selva, se puso a estudiar y se quedó toda su vida ahí. Ella decía que no sabía quién habían sido más listos, si los que se fueron o los que se quedaron, ¿no? Y ella decía que más bien que los que se quedaron fueron más listos que los que se salieron, porque los que se quedaron ahí tienen su alimento siempre. Tienen depredadores naturales, ¿no? Pero hay un equilibrio. En cambio, los que nos salimos, hemos desequilibrado todo el entorno ambiental, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con esto. Cualquier cosa, ahí estoy para que pregunten, ¿no? Después tenemos a esta superfamilia Hominoidea, que ya la tenemos en los gibones y en los hominoideos, que ya les dije. Esta de la foto que está ahí con uno de los chimpancés es Jane Goodall, ¿no? Les decía de los gorilas, son los tipos más sociables. Tienen varias hembras, tienen muchos hijos, los cuidan mucho a sus hijos, por todo responden. Y el orangután únicamente siempre está solo, es un solitario empedernido, y solamente se junta con una hembra cuando se aparea y se vuelven a separar. Entonces es como el tío solitario, ¿no?, de la familia. El otro es como el tío que tiene muchas esposas e hijos. Y bueno, los chimpancés, hagan de cuenta que somos nosotros, ¿no? Son unas sociedades entre patriarcal y matriarcal, muy fuertes, muy fuertes. Bueno, la especie homínida es la especie de primate arborícola con características tendientes a la humanización. En algunas de las pláticas, bueno, siempre pensamos, cuando estamos chiquitos, de chavos, casi siempre que vemos un árbol queremos subirnos, bueno, hasta de grandes, ¿no? Como que es algo que nos llama, eso es parte de nuestra genética. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características de esta familia homínida? Tenemos un crecimiento gradual del cerebro, tenemos un maxilar semicircular, somos bipedales, tenemos una reducción de la dentadura, tenemos un esmalte dental grueso, capacidad para la cultura material, una gran inteligencia social,
dedo oponible, habilidades psicomotrices tempranas, maduración precoz del sistema nervioso y una vista frontal estereoscópica. Aquí normalmente hago una prueba cuando explico esta, y es tápense el ojo izquierdo y agarren lo que está enfrente con la mano derecha, así rápido, a ver qué pasa. Normalmente pierde uno la estereoscopía. Entonces, eso nosotros decidimos tener estereoscopía para calcular volumen y distancia de las cosas. Otros, como los caballos, pues no tienen vista estereoscópica, ven para los lados, no ven para enfrente, ¿no? Entonces, nosotros decidimos cambiar esa vista lateral por una vista frontal estereoscópica, para precisamente darnos cuenta de a qué distancia y qué volumen es lo que tenemos enfrente. ¿Sí? El dedo oponible es muy importante, ese lo tienen los chimpancés, los tienen en las cuatro extremidades, por eso trepan tan rápido. Nosotros nomás nos los quedamos en las manos, pues, ese dedo oponible. Lo perdimos en los pies porque decidimos caminar, y caminar así como están los chimpancés es muy complicado. Por ahí hay pruebas cuando está caminando un chimpancé, les cuesta mucho trabajo caminar en dos patas, ¿no? ¿Okay? Bien. Bueno, aquí hay una tabla muy interesante. ¿Desde dónde nos separamos? ¿No? ¿Desde dónde fue la separación? Hay un ancestro común hace 7 millones de años. Y de ahí empieza una separación. La referencia está bonita. Sobre el Homo sapiens. ¿A qué hora no se... Apaguen sus micrófonos, por favor. Apaguen sus micrófonos y cámaras, por favor. Magnolia, apaga tu cámara, por favor, y tu micrófono. Gracias. Muy amable. Bueno, entonces tenemos que hay una separación de los tres importantes, que son los chimpancés y los gorilas, que son los que estamos más cercanos, y empieza la Rapithecus, que es hace 5,5 millones de años. Después viene otra separación, donde vemos a los robustos y a los boisei, a los Australopithecus africanos. Ahí está los afarensis, que es Lucy, la famosa Lucy, que casi todo el mundo conocemos. Y después viene otra separación, a los homos. Tenemos al Neandertal. Bueno, el primero es el habilis. Hay uno antes, que es el ergaster. Hay muchos más, o sea, hoy ya son muchos más que están aquí, pero aquí nos ponen nada más los más importantes. Tenemos una especie que es el erectus, que a pesar de todo lo que veamos en él estéticamente feo, duró casi 2 millones de años, ¿no? Convivió con el sapiens en un momento, y convivió con el neandertal. O sea, es una de las especies que más ha durado. Siempre lo tachamos así como de que qué horrible, ¿no? Imagínense, casi 2 millones de años, además con heladas y con glaciaciones muy fuertes, ¿no? Y tenemos por último al Homo sapiens, ¿no? Que es el más joven de todos, y bueno, el que más daño ha hecho a toda la ecología, ¿no? Aquí vean esto, y aquí es donde van a entender que no es así como muchos lo piensan, ¿no? Así como de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? No. Esa es la realidad, y esos son todos los estudios hasta la fecha, bueno, hasta hace unos 4 años, que tenemos de todo esto. En verdad es impresionante, pues. Y pensamos que eran esos 5 o 6, ¿no? Entonces sí tenemos que repensar un poquito que la evolución, como dice ahí, no es un proceso escalonado, es un proceso muy complejo, ¿no? Muy, muy complejo. Y bueno, y aquí estamos, y si quieren verlo otra vez, se los dejo. Es muy interesante, en verdad, esa gráfica, porque se tienen muchas cosas. No es un solo ser el que vino hasta acá donde estamos hoy nosotros, ¿no? ¿Okay? Y después tenemos, bueno, para que vean, aquí están varias de esas que acabamos de ver ahí en los dibujitos. Aquí están, son todos los estudios científicos. Recuerden, todo esto está basado en estudios científicos, ¿no? Y también siempre les digo a mis alumnos, aquí yo no les quiero cambiar sus ideas religiosas, ¿no? Esto es un estudio científico, y sus creencias siguen siendo tan firmes como las que ustedes tienen, ¿no? Yo no vine a cambiar nada, ya les dije, conozco muchas religiones, he estudiado varias, respeto todas, no profeso ninguna, pero me gusta estudiarlas. Entonces, bueno, aquí tenemos hace 6, 7 millones de años, luego hace 3.7, hace 3.3, hace 2.4, ahí estamos viendo el Georicus, el Ergaster, el Erectus, el antecesor, el Heidelbergensis, el Floresiensis, el Neanderthalensis y el Sapiens, ¿no? Que es el de los primeros, hace 200,000 años, y de ahí venimos para acá nosotros, ¿no? Entonces, vean, el que está, aquí está, ¿dónde está el Erectus? Aquí está
está de 1.8 hasta hace 30.000 años, o sea, hace apenas 30.000 años estuvo. Y el Neandertal hace 28.000 y el Floresiensis hace 12.000. Entonces, convivimos con esos cuatro, como sapiens. Entonces, cuando uno piensa en qué pasó con ellos, la respuesta es muy clara sabiéndonos cómo somos. No se las dejo a su criterio. Pues, ¿no? Yo siempre he dicho, bueno, ¿cómo es que se extinguieron? Hay muchas teorías, ¿no? Hay una que se juntaron los sapiens con los neandertales y no sé qué. Yo creo que se los acabaron los sapiens. Llegaron con otra dinámica y llegaron a arrasar lo que hubiera. Y hasta la fecha. Entonces, bueno, pensemos en eso. Es mi idea y bueno, así se las propongo, ¿no? Para fines de esta plática. Bueno, aquí tenemos algunas, el australopiteco, para que vean más o menos el tamaño del cerebro de cada uno, ¿no? O sea, entre el neandertal y el sapien no hay mucha diferencia, ¿no? El erectus puede que sí, pero de todas maneras, ¿por qué sobrevivió casi 2 millones de años? Nosotros no vamos a sobrevivir ni 300.000, estoy seguro. O sea, véanos cómo estamos. O sea, no vamos a poder sobrevivir más. Esta de abajo es muy, muy buena, son cómo ha evolucionado las herramientas en los hombres, ¿no? Está la edad de piedra, la edad agrícola, la edad de la revolución industrial y hoy la revolución tecnológica. Pues, bueno, esta es muy buena. Aquí podríamos poner a cualquier personaje del lado derecho que les caiga gordo, como a mí ¿no? Entonces dice, vuelvan, algo hicimos mal. Abajo tenemos esta imagen, bueno, que también es muy ilustrativa del armamentismo, cómo es que hemos llegado a eso y cómo vamos a terminar por ese armamentismo tan despiadado. Esta de acá a la izquierda, a mí me parece que es muy, muy ilustrativa. Estamos viendo el chimpancé con un árbol gigante, luego el otro ya con un árbol más deshojado, el otro ya puras ramitas y el otro pues ya una pura varita. En este de acá, también es un comentario que siempre hago. ¿Por qué siempre a los chimpancés los ponen con plátanos si allá en la selva del Gombe no hay plátano? ¿Por qué los ponen con plátanos? Siempre ha sido la idea que los ponemos siempre con plátanos. Es una idea ya muy, muy fija. Después el otro está pensando en el fuego, el otro está pensando en la rueda, el otro está pensando en pescar, el otro ya está pensando en dinero y el otro ya es un zombie completo de consumismo. Y abajo, bueno, ahí está, McDonald's en todo su esplendor. Y bien, la radiación sapiens, ¿cómo empieza? Lo más bajito son 130.000 años, que es esta imagen. Lo más alto serían 200.000, entonces vamos a dejarlo en esta imagen, en 130.000. ¿Cómo es que fuimos saliendo? Entonces tenemos hace 100.000 años ahí en Mesopotamia, después 67.000 en China, 40.000 y 60.000 en Australia, 20.000 en América, 13.000 en América del Sur. Esos fechamientos ya hoy están rebasados, sobre todo los de América del Sur, ya están muy rebasados. Ahorita vamos a ver por qué. Pero aquí tenemos, es muy claro aquí, esta imagen que sigue, que no representa, fíjense, ¿qué está representando? De la salida del Sapiens, la primera civilización fuerte, Mesopotamia y Egipto. Es en el mero paso. Después el Valle del Indo, después los chinos, después Mesoamérica y la región andina. Eso es muy claro. Y en cambio acá en la región europea no tenemos nada. No tenemos nada porque llegaron hace apenas 40.000 años. No tienen mucho. Acá llegaron hace 20.000. En tiempo geológico es muy poco, 40.000 y 20.000. ¿No? Pero digamos, el crecimiento en Europa fue mucho más lento que acá en América, ¿no? Porque acá en América muy rápido, lograron hacer muchas cosas, cosas que acá en 40.000 años no habían logrado hasta que empezaron ya a ocupar algunos territorios, que fue hace 12.000 años, pues, ¿no? Entonces, no es una como regla que porque sean europeos son primeros, no, realmente no. Aquí tenemos las otras teorías, hay una también europea que se brinca por la parte norte de Europa. Entonces tenemos la del estrecho de Bering, que ya todos conocemos, tenemos la de polinésica y tenemos la australiana. Calculen cómo se acabó el agua con tanto hielo, piensen en eso. O sea, el agua se fue disminuyendo por tanto hielo. Entonces, digamos acá en la parte donde está Asia, todas esas pequeñas islas pues quedaron
prácticamente sin agua, prácticamente pudiéndose pasar casi a pie, por toda la bajada de agua que se chupó, tanto el norte como la parte de la Antártida. Entonces sí es muy importante que por ahí pudieron pasar y poblaron parte de América del Sur, y ahorita vamos a ver en algunos fechamientos de eso. Entonces aquí tenemos ya con unos dibujitos más bonitos, ahí están las tótoras que decía Claudia, ahí están las tótoras, ¿no? Por eso es que es tan importante ese oleaje que va y viene, que va hacia la Polinesia, ¿no? Hacia esa parte, porque hay un momento en que pueden ir y venir. Entonces hay un poblamiento, claro, vean las características de los peruanos, son muy distintas a los otros que están en América del Sur. Entonces, de Australia, pues igual, se pasan por acá, vienen caminando y llegan a América del Sur. Aquí hay varios dibujitos que les puse, que son pues muy ilustrativos nada más, ¿no? Seguimos. Aquí hay algunas de los fechamientos que les digo. Acá en esta Toca de Atira son 22.000 años. Monteverde 14.800. En Huaca Prieta, que es ahí lo que estamos hablando ahorita con Claudia en la mañana, son 15.000. O sea, y México tenemos 22, 20. Entonces, no podemos decir que sí realmente llegaron por el norte y se fueron yendo hacia el sur. No. O sea, tenemos unos ahí en América de 14.000, 13.000, que coinciden más o menos con lo que tenemos acá. Pero bueno, el hecho de que acá haya 14.000, acá en Monteverde hasta abajo, en América del Sur, pues porque llegaron por abajo, por supuesto que llegaron por abajo, ¿no? Bueno, esas son las teorías que hay del poblamiento americano, y aquí tenemos las otras. Aquí tenemos esto. Cuando se abre el hielo hace 13.000 años, cuando empieza a abrirse ese hielo, tenemos esos corredores que permiten la entrada de la gente y empiezan a caminar, y uno de los más importantes es precisamente la costa del Pacífico, bueno, donde está el Mar de Cortés, la costa del Pacífico. Después se van hacia el centro. Por eso, siempre insisto, los olmecas no son la cultura madre. Siempre hubo algo antes, probablemente no con la monumentalidad de los olmecas. Entonces también tenemos que dejar esas teorías un poco caducas de que la cultura madre. Hay otras culturas muy importantes, y sobre todo tenemos a toda la costa de Jalisco, Nayarit, donde hay muchas cosas anteriores a los olmecas, que están ya creando muchas cosas. Entonces, bueno, por aquí, vean, aquí sí lo ponen muy evolutivo, ponen 21 en medio, 50 cuando pasan, 21 en medio, 16, 18, 11, 9, 500, o sea, le van bajando, pues, ¿no? Eso no puede ser muy real hasta que ahora ya están las nuevas investigaciones, donde dice que acá abajo hay 14, casi 15.000 años, ¿no? Bueno, tenemos acá que los hallazgos de todo esto, encontramos estas puntas que se llaman clovis, que son las más largas, y unas que son más chicas. El hecho de que para el 13.000 empiece a deshielarse, ya para el 10.000, 9.000, ya por muy tardío, ya no hay megafauna, se acaba la megafauna. Entonces eso implica que tienen que hacer un cambio tecnológico muy fuerte. Entonces todas estas puntas que tenemos ahí eran con lanzas y eran cuerpo a cuerpo. Eran 18 o 20 personas, permítanme, 18 o 20 personas o más, pues, que estaban golpeando a un mamut o a algún bisonte, alguna cosa grande, y tenían que tener esas puntas grandes para poder llegar más al fondo. Muchas de ellas, por ejemplo, la que es la 1, 2, 3, 4, la cuarta, tiene una canaladura en medio, por ambos lados. Claudia dibujó muchas de estas, así es que las conoce perfectamente, ahí en el laboratorio de lítica. Hay unas que tienen una acanaladura en medio, y esa precisamente servía para que cuando enterraban la punta, la enterraban lo más que podían, y después quebraban la vara con la que estaba enmangada, y por ahí se desangraba. O sea, es una técnica de desangrado. No era tanto para matarlo, ahí con eso no lo iban a matar. Imagínense un mamut con una de estas, pues no. El chiste es que con eso se desangraba el mamut. Entonces caminaba unos cuantos kilómetros y ya lo encontraban desangrado y ya lo podían estar destazando, ¿no? Entonces son técnicas muy, muy puntuales para cacería. Entonces todas esas puntas, ¿dónde las encontramos? Bueno, pues en Cactus Hill, acá en Clovis, o sea, hay lugares donde pues, nos damos cuenta que había megafauna, pero hay un momento en que deja de haber megafauna.
y eso cambia la tecnología, ¿no? Cambia la tecnología tanto que se empiezan a hacer como la más chiquita que está ahí, porque empieza a haber fauna más pequeña, más rápida, que tienen ya que usar arcos, algunos lanzadores, y tienen que ser muy precisos además con sus lanzamientos, porque los animalitos ya no son tan lentos, ¿no? Ya van corriendo más. Entonces, una de las adaptaciones evolutivas, por ejemplo, es el dientes de sable. El dientes de sable perdió esos dientes aserrados grandotes que tenía porque ya no había esa megafauna que tenía que destrozar. Empezó a haber fauna más pequeña y se fueron acostumbrando a eso. ¿Sí? Bueno, eso, bueno, muchas de esas cosas yo creo que ya las sabían, pero bueno, no es malo recordarlas. Vamos a este concepto que se llama Mesoamérica, que ya les dije, lo vemos y lo traemos para allá y para acá, pero no sabemos. Ahorita les voy a dejar este libro, si quieren leer mientras les voy poniendo el libro aquí. Es una copia en PDF, pero ese libro que se llama, ahorita les digo cómo se llama, esta, lo que sigue, déjenme encontrar la lectura, bueno, ahorita se los voy a poner, no me acuerdo, ¿no? El último, porque ya lo tenía aquí preparado, ya no me acuerdo. Bien, entonces dice que es un término propuesto por Paul Kirchhoff en 1943 en un artículo en el que él definía los rasgos culturales de una región en un tiempo determinado, siglo XVI. Entonces nosotros los arqueólogos, historiadores, agarramos el término Mesoamérica para todo lo que tiene que ver antes de 1521. Pero Kirchhoff, como buen alemán, que estaba así clasificando todo, como siempre los alemanes, que llegó en la oleada anterior, antes de la Segunda Guerra Mundial, llegó acá a México, y en una mesa redonda en Teotihuacán, en 1943, se propone el término, y nadie le ha rebatido hasta la fecha, nadie. No hay alguien que le haya dicho, no, está mal. El asunto es que lo hemos usado para todo lo que queremos, todo lo que sea antes del siglo XVI, antes de 1521, es mesoamericano. No importa que él haya dicho que nada más incluía el siglo XVI en el momento del contacto. Todo lo que había en ese momento era lo que valía para esa teoría de Mesoamérica. Entonces, pero nosotros la agarramos para todo y pues ya todo es mesoamericano, no importa desde cuándo, ¿no? Pues bueno, sería una discusión larguísima, pero nadie le ha querido entrar a esa discusión porque saben que es muy tedioso, ¿no? Entonces, bueno, este es el libro, ahorita se lo voy a mandar. Mesoamérica, sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales, ¿no? El cuate era una especie de antropólogo, no recuerdo, no, lingüista, que viene para acá, empieza a hacer sus estudios y a partir de las cuestiones lingüísticas reconstruye muchas cosas. Muchas de las cosas que habló Claudia de los idiomas son parte de lo que dijo Kirchhoff, ¿no? De todos esos idiomas, cómo fue reconstruyendo todas las familias lingüísticas para poder darle un cuerpo a lo que era Mesoamérica. Y bueno, como pueden ver, muchos de los que andan por aquí, hay un huequito ahí en medio, pues era Guanajuato, se les olvidó que había Guanajuato. Por eso es que decían que no había nada acá, ¿no? Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Ese es el mapa que él pinta y precisamente el huequito de medio es Guanajuato. Sí se va para el norte, pero ahí dicen, ah, aquí no hay nada. Ese es el límite del río Lerma, precisamente. La parte sur de ahí, de Guanajuato, es el río Lerma, que es lo que él pinta ahí, ¿no? Entonces, bueno, tampoco llegó hasta Costa Rica, donde también hay evidencias de Mesoamérica. Entonces, bien, Mesoamérica tiene una extraordinaria riqueza natural, tiene una infinidad de ambientes, selvas, bosques, litorales, ríos, planicies, alta montaña. Lo único que le falta a Mesoamérica es tundra. Tiene todos los ecosistemas, todos. No le falta ninguno, más que la tundra, pues. Tiene una diversidad ecológica y eso propicia a un intercambio comercial desde muy tempranas edades, ¿no? Ya lo vimos el día que les di la parte del comercio, cómo es que desde muy temprano empiezan en estos asuntos, ¿no? Facilitó la sedentarización, el cultivo de diversas plantas y la domesticación de algunos animales. O sea, cuando se sedentarizan, después de que se retiran los hielos, que se sedentarizan hace 9.000 años, 10.000, digamos en el 8.000 antes, o 1.000 antes de Cristo, tenemos
que empiezan a entender cómo está el espacio, empiezan a cultivar, se dan cuenta que ya no necesitan andar de cazadores recolectores y se ponen a cultivar todas esas plantitas. Entonces, eso permite, y ahorita vamos a ver una tabla que hice por ahí, eso permite que se queden, que se sedentaricen y que cambien los hábitos alimenticios. Eso es una de las revoluciones. Esa es una de las revoluciones que hoy nos tiene en lo que tenemos. La revolución agrícola es muy importante, porque a partir de ahí cambiamos la dieta, las familias fueron de otro modo, en fin, fue una revolución social muy importante y nos sedentarizamos y ahí nos quedamos. Empezamos a ser ciudades y después viene esa segunda revolución, sería la revolución urbana, que ahorita la vamos a ver. Hay un crecimiento urbano y de centros dominantes con una estructura social compleja y dominada por una élite, que sería la parte anterior a la revolución urbana, pues esta, ¿no? Ya empieza a haber complejidad social, ya empieza a haber algunos cuates que se muestran como los líderes en la cuestión del intercambio, en la cuestión de que de repente hay unos que producen algo más, tienen excedentes y otros no tienen ese excedente y lo empiezan a intercambiar, pero siempre hay un abusado que empieza como a mediar todo eso. Es el mediador. Y ese cuate, como no tiene nada que hacer más que estar mediando, bueno, eso es su chamba, pues, no estar mediando y ser como el intermediario entre todos, empieza a empieza a pensar, pues, ¿no? Y empieza a crear cosas que la gente que no, que no tenía. Y eso, desde ahí, mi teoría, pues, y de muchos, es de que de ahí empiezan las religiones. Ese cuate que es el mediador empieza a observar el cielo, a observar los cambios, a observar los movimientos. Entonces empieza a pensar y a decir, va a llover en tal fecha y bueno, se cumple. Entonces empieza a ser como el chamán. Entonces todo el mundo le empieza a dar cierto prestigio al cuate. Y entonces empiezan a creer en él. Y de ahí viene por muchas fases, después a caer en lo que son las religiones más tarde, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, tenemos que esa sedentarización, como ya lo dije, es como un engrane que va a darle vuelta a esa domesticación y a ese manejo y cultivo de plantas. Es la parte principal para eso. A partir de ahí, domesticamos animales, a partir de ahí manejamos y cultivamos plantas y nos hemos hecho muy especialistas en eso, ¿no? Ya lo éramos desde antes, ya teníamos especialización, al menos en las plantas, sí, pero en la domesticación de animales todavía no. El lobo se domesticó un poquito antes de que se sedentarizaran, que es el primero que, cuando son cazadores recolectores que domestican al lobo. Y bueno, de ahí a la fecha esos perritos lobos que viven en Alaska sirven igual para lo mismo. ¿Para qué los usaban? Bueno, para calentar a sus hijitos, los ponían ahí con esos lobos, se empezaron a hacer cuates y de ahí viene la relación perro-hombre, ¿no? Desde allá, desde hace más de 10.000 años. Bueno, tenemos que Kirchhoff dice que hay elementos exclusivos para considerar a un lugar dentro del rango mesoamericano, y esos son 83 características las que él marca, que son muy importantes, que vienen en el libro. ¿Sí? Una de esas son chinampas, cacao, el cacao como moneda, hacer barro, los códices, el bastón plantador, sacar bebidas sagradas de ahí de estas plantas, la molienda, ¿no? Los ritos, como los voladores de Papantla, que son, no es del Tajín, eso es mucho antes, eso al menos es de Teuchitlán. En Teuchitlán, en Jalisco, existe ese ritual mucho antes, muchísimo antes. La hechura de obsidiana, bueno, el trabajo con obsidiana, los grandes basamentos, las armas con filos de obsidiana, y todo esto, ¿no? Chía, espejos de pirita, tubos de cobre, uso de pelo de conejo para decorar tejidos, corceletes estofados, escudos de dos manijas. Bueno, todas esas características, todas estas las van a encontrar en el libro. Están turbantes, sandalias, vestidos completos, pisos de estuco, patios con anillos para el juego de pelota, la escritura jeroglífica, signos, anales históricos y mapas, años de 18 meses y 20 días. Bueno, todo eso ahí está documentado. Todo esto, todas esas características. Él dice, esto es un pueblo mesoamericano. Entonces, era un poco riguroso, pues, como buen alemán era muy riguroso. Si no tenían eso, entonces salían de
salían de la jugada, y es precisamente por eso que Guanajuato se queda fuera, porque porque nunca descubre nada. O sea, anterior nadie tenía idea que en Guanajuato hubiera lo que hay, por ejemplo, en el caso de acá de Guanajuato. Entonces, Mesoamérica, llegamos ahora sí a esta parte. Mesoamérica es esto. Digamos que la parte amarilla donde está la quemada, la Loma San Gabriel, el balcón de Montezuma, es la parte más nueva que se sumó, pues, ¿no? Las otras, que sería la de Occidente, la del centro donde está la Ciudad de México, la del Golfo, la de Michoacán, la de Guerrero, la de Oaxaca, la de Chiapas, la de Maya y la del sur, esas eran las que él propuso. Esta de acá se había salido, pues, ¿no? Ya, después, con el tiempo, pues se agregó, ¿no? Y después hay otras dos que son Aridoamérica y Oasis América. Entonces, creo que me fui un poquito rápido, porque, sí, de hecho, esta era la última. Entonces, eh, no sé si adelantar un poquito, quieren que adelante, a ver, díganme ahí en el chat si quieren que adelante un poquito. Yo les digo si sí o no. ¿Fui muy rápido, fui muy bien, o digo, fui muy rápido? ¿Cómo les pareció? No los leo, a ver. Ah, sí, ya lo estoy leyendo. Sí, adelanto, pero más lento. Ah, Magnolia, no, pues. Mónica, a ver, Mónica, ¿qué dice? Bien, entonces déjenme sacar mi representación. Ya está, ya está. Si quieren hacer algunas preguntas de una vez, porque vamos a ver nomás una partecita pequeña para ya ir a las preguntas de Mesoamérica. O sea, la idea era llegar hasta aquí, pero primero era ver todo esto anterior, todo esto que es la evolución humana, que es muy, para mí sí es muy importante que la gente conozca eso, porque es precisamente de dónde venimos, cómo es que llegamos a este mundo, ¿no? Déjenme abrir la presentación y ahorita vamos para allá. Más lento. Ok, algo iba a preguntar Mónica, pero ya no preguntó nada. Bien, entonces, bien, quedó más o menos entendido todo, aunque fui muy rápido. Sí, siento que me fui un poco rápido, era para hora y media eso. Pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, ya vimos en el primer mapita que les acabo de mostrar de Kirchhoff, ya vimos las regiones culturales, ¿no? Hay regiones y luego vamos a ver periodos. Son dos temas distintos. Regiones culturales mesoamericanas. Tenemos, ya les dije, esta Aridoamérica, que sería la parte norte, que sería la parte donde hay asentamientos como pinturas rupestres y todo esto que vimos con Daniel, donde no hay sedentarismo todavía. Eso es Aridoamérica. Y normalmente están en lugares donde no hay mucho acceso al agua, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la permanencia de los grupos. Bueno, tenemos una historia de 30.000 años atrás, que es desde el poblamiento americano. Entonces yo por eso a veces siempre insisto, ¿por qué, por qué no? Permítanme, déjenme dar acceso acá. ¿Por qué no estudiamos todo eso y privilegiamos nada más 300 o 500 años, ¿no? Cuando tenemos muchísima historia atrás, muchísimos grupos que estudiar. Entonces, bueno, ya de entrada. Entonces, vamos viendo esta parte. Tenemos la etapa lítica, Aridoamérica, Ciénegas, Coahuila, y esas culturas del desierto que están aquí marcadas, ¿no? Ya lo vimos con Daniel, qué cosas tan bellas nos dejaron estos amigos que de hace 7.000 años
O sea, en verdad, mi respeto, mi respeto. Entonces, bueno, este es el mapa donde están todos esos lugares que corresponden a Aridoamérica, aunque Oasis América se cruza con esto, bueno, Aridoamérica son grupos con características de adaptación al desierto. Fueron grupos nómadas y su subsistencia era caza-recolección. Hay muchos idiomas en esta parte, y una de las principales es la yuto-azteca y la jocana. La yuto-azteca va a dar a los mayas, no sé si cuando lo vieron con Claudia se fijaron. En el momento de la conquista existen algunos grupos que hoy casi están extintos ya, los pericúes, los pimas, los huachichiles, los conchos y los tarahumares. Ya casi nos los echamos, ¿no? Ya casi están fuera. Los que más quedan son los tarahumaras y no crean que muchos, ¿no? Pues eso ya es en el momento del contacto, pero antes de eso son miles de años antes. Esto es Oasis América y están muy localizados, es donde hay agua, donde hay una cantidad de agua que pueda precisamente subsanar las necesidades. Y bueno, muy localizados Paquimé, ¿no? Casas Grandes y otros pueblos grandes acá en Arizona, que aunque no hay mucha agua, pero están subsistiendo sobre todo por el tráfico, por el comercio de la turquesa. Y la turquesa que viene de acá, de Pueblo Grande, de Arizona, toda esa parte, son los yacimientos más importantes de turquesa. Es un comercio, cuando vimos la de comercio, se acuerdan que les decía, bueno, va desde ahí y va a dar hasta el sur, hasta la zona maya y más para abajo. Entonces hay una afluencia, hay un comercio incipiente de turquesa, entonces por eso es que esas sociedades crecieron. Y crecieron desde hace milenios, desde antes de los teotihuacanos. Entonces, Oasis América se distingue precisamente, aunque está, digamos, en la parte árida, se distingue por lugares donde hay mucha agua, o donde hay un río que les va a estar dando agua para poder ser sedentarios. Eso es la clave, ser sedentario. Y aquí está, son sedentarios agrícolas, son manifestaciones culturales complejas, más complejas que las otras, se consideraron parte de Aridoamérica por la sedentarización, ¿no? De los sitios más representativos está Paquimé, Casas Grandes, y otros son Huapoca, en Chihuahua, Snake en Arizona, Pinacate en Sonora, y Gila, en Nuevo México. Son los lugares más importantes. Pero Paquimé se lleva la de todos, ¿eh? Se lleva muchas cosas muy bellas Paquimé. Si alguien conoce Paquimé, levanta la mano, por favor, porque es uno de los que me faltan a mí. Bueno, aquí hay cerámica de Paquimé para que noten la calidad. Eh, a veces pensamos que los mayas y que no se lo voy a decir a Claudia porque se enoja, pero vean esta cerámica. Esa está en el museo, esa es una colección del Museo de Antropología, ¿eh? No crean que es una cosa que yo me acabo de sacar de, no, están en las vitrinas del Museo de Antropología en la parte donde nunca vamos, que es la de las culturas del norte y las de occidente. Es una sala que está separada, o sea, después de que da uno toda la vuelta y acaba con la zona, con la sala maya, ya acaba uno con los pies así hinchados, y después hay un huequito, unas escaleras, y ahí sigue la sala del norte y de occidente. Casi nadie va a esa sala, que ya acaban bien cansadas. Está muy separado, o sea, ese museo tiene una característica muy importante, que es precisamente que está separando, es un poco racista, es un poco esa cuestión. Algún día me voy a encontrar un artículo que tengo por ahí, donde habla precisamente de esa posición del Museo de Antropología, cómo lo pusieron con sus santitos al lado y enfrente a los mexicas, a la cultura más importante, según ellos, a la cultura más importante de Mesoamérica, así hasta el fondo, con su altar, con su cuatlico a un lado y con su piedra del sol en medio, ¿no? Entonces es muy relevante eso, ese artículo precisamente habla de esa parte, donde permítanme, son bueno. Entonces, esta sala está separada de todas las otras. Y es muy claro. Es muy claro porque en verdad las cosas que hay de Occidente, que son de las primeras culturas que están haciendo sedentarismo fuerte y están haciendo cosas ya grandes, es en el Occidente, ¿no? Y bueno, esto en el norte. O sea, nomás díganme en dónde han visto cerámica más fina que esta. No hay. Yo no he visto otra cerámica tan importante como esta.
Entonces, ese es en la sala del norte, es Paquimé, y bueno, aquí ya tenemos las regiones, ya lo vimos hace ratito. Tenemos el occidente de México. Vean la temporalidad del occidente de México. Empieza en el casi 2000, ya tenemos presencia, en 1800 más o menos. Los olmecas, la parte importante empieza en el 1200 antes de Cristo, aquí tenemos en el 1800, en el preclásico temprano. Ahorita les voy a dar una clasificación que hice para que se entienda más. Después tenemos el opeño, la capacha primero, que es una tradición cerámica. Después se tiene el opeño, que está acá en la parte de acá de Nayarit, por ahí. Luego sigue, tenemos Teuchitlán, ya les decía, bueno, Teuchitlán, antes de Cristo, Aztlán, que ya viene para el posclásico temprano, y los tarascos, que están conviviendo con los mexicas, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, bueno, esta sería la parte del occidente de México. Aquí tenemos ya algunas, estas son unas piezas de metal, están haciendo metal, están fundiendo metal. La idea o la teoría que existe acerca de que los mexicas, que eran unos excelentes, ¿cómo se llama? Trabajaban mucho con el metal, metalúrgicos, vinieron para acá, es muy claro. O sea, aquí en esta región, en Colombia, en Ecuador y en esa parte del norte de Perú, en lo que es Ecuador, hay una franja, digo, hay una tradición que se llama tumbas de tiro, que solo existe en Nayarit, Jalisco y Colima. Es como una herradura. Ahorita se les voy a mostrar en una imagen que tengo. Es como una herradura y solo ahí aparecen las tumbas de tiro. Y es muy obvio, ya lo veíamos con Claudia, que los tótoras probablemente llegaron hasta acá. Si comerciaban hasta, me acuerdo que dijiste hoy, hasta Honduras, creo, dijiste Claudia. Creo que sí, Honduras, ¿no? Dijiste que venían estos mochicas. Pues ya de Honduras para acá en el barquito no les iba a costar más trabajo. Entonces hay una como similitud tanto en la cerámica como en las cuestiones de la metalurgia. No tan finas como en Perú, pero sí muy finas, ¿no? O sea, se están haciendo cosas más que se les quedan y que en el posclásico son parte de lo que no pueden vencer los mexicas, que son sus enemigos acérrimos, ¿no? Entonces sí queda aquí, miren, aquí hay jugadores de juego de pelota en el Opeño. Entonces tenemos ya tradiciones muy importantes acá en esto desde antes de Cristo, ¿no? 1800 años antes de Cristo ya tenemos, o sea, hace casi 4000 años ya tenemos expresiones culturales aquí, ¿no? Después tenemos, este es el occidente de México. Vean, ya están haciendo maquetitas, ya están haciendo sus maquetitas como modelos para hacer sus casas, y eso es mucho de lo que se encuentra en Teuchitlán, ahí en Huachimontones. Esa parte hay muchas de estas. Estos perritos de barro que son muy finos, un jugador de pelota, estos jugadores de pelota que están acá sentados, este perrito también que es como para beber pulque. Entonces ya hay una expresión muy importante ahí del occidente. Entonces, para que vean, no tenemos una cultura madre. Yo pienso que toda esa gente que llegó. Tenemos el norte, y en el norte clasifican a Guanajuato, a Zacatecas, a San Luis Potosí, una parte de Tamaulipas y una parte de Durango donde hay pintura rupestre, ¿no? Aquí tenemos al menos 500 años antes de Cristo, Guanajuato y Querétaro. O sea, hace 2500 ya tenemos una presencia de grupos sedentarios muy importantes en la parte sur de lo que hoy es Guanajuato, que puede ser Chupícuaro, ahí en Acámbaro, que se están nutriendo por la afluencia del río Lerma. O sea, es una zona muy, muy fértil, esa parte sur de Guanajuato. Y que va a dar hasta una parte media, digamos hasta Irapuato, y todo eso es muy fértil porque es todo lo que riega el río Lerma. Bueno, en aquel entonces, hace 1500 años, hoy ya son puros ríos contaminados de las fábricas, ¿no? Bueno, entonces tenemos en esta parte del norte ya tenemos tradiciones hace más de 2500 años, ¿no? 2600 más o menos, ya tenemos tradiciones. Tenemos estas tradiciones que son Chupícuaro, los tres primeros son Chupícuaro. Este que está acá abajo es, ¿cómo se mete? De por ahí de Colima también es este, el de la izquierda. Este de acá de la derecha también es de acá de Guanajuato. Entonces hay cosas, empiezan a hacer cosas muy importantes. Y ahorita vamos a ver una cosa
lleguemos a las temporalidades. Bueno, la próxima semana. Tenemos el Golfo de México, el cual va a venir en esta semana. Viene Max a hablar del Golfo de México. El Golfo de México también tiene una tradición importantísima. Estamos hablando de hace 1700 años aproximadamente. No, de 1700 años antes de Cristo, ¿no? Que tenemos unas tradiciones que podría ser la Huasteca. La Huasteca es uno de los grupos estos de acá que son eternos, pues, eternos, siempre han estado, siempre, siempre, pero son de los menos estudiados. Vean, o sea, vuelvo otra vez, aquí tenemos a los huastecos desde aquí, aquí, y tenemos que los olmecas fueron acá, o sea, hay una diferencia de 500 años. Pues, otra tradición que está en el Golfo, ¿no? Los olmecas están más acá abajo. Bueno, después tenemos a los olmecas que vienen aquí en esta parte. Pues tenemos el centro de Veracruz, que es esta rojita. Tenemos al Tajín, que ya es del clásico tardío y pues clásico temprano. Son más o menos todas las temporalidades que ha existido en el Golfo de México, ¿no? Hay algo muy curioso, estas caritas sonrientes no existen en ninguna otra tradición, al menos mesoamericana no existen esas caritas sonrientes más que acá en Veracruz. Nunca las he visto en otro lado. Y es bueno, parte de lo que son los veracruzanos. Bueno, eran, ¿no? Porque ahora ya son, están más tristes ya. Bueno, aquí tenemos los olmecas primero, tenemos a los totonacas haciendo estos ¿cómo se llama? Bastidores que eran para los jugadores de pelota. Obviamente estos no, porque son de piedra, es como nada más una alegoría de una protección que se ponían en el vientre. Estas palmitas que solo existen también en la tradición totonaca, no existen en otro lado, se la ponían aquí en medio, aquí, cuando estaban jugando, y hay muchos murales donde aparece, ahora que venga Max, les va a explicar bien, bien todo eso. Se la ponían aquí cuando jugaban esta palmita, y nada más ellos, o sea, no, en ningún otro lado aparece esa tradición. Tenemos la de las remojadas, esta tradición de las remojadas, y los que no creían que los mesoamericanos conocían la rueda, sí la conocían. Claro que la conocían, pero la usaban para juguetes. El problema es que no tenían animales de tiro. No había animales de tiro. ¿Para qué usaban la rueda? ¿No? O sea, la rueda era para agarrar y acarrear cosas pesadas, ¿no? Ellos rodaban las piedras que utilizaban para pulir o para esculpir, pues la rodaban nada más, ahí las iban metiendo un tronco y la rodaban, no usaban piedras, ruedas para eso, solo para juguetes. Hay mucho, en la Iztaccíhuatl hay uno muy bonito, salió un puma, no, un jaguar, de ahí de la Iztaccíhuatl del pecho, con sus rueditas también. Entonces, bueno, tenemos la Huasteca, aquí está, la tradición importante, cerámica y de cosmovisión también es muy importante. Tenemos Guerrero, que es una de las partes importantes también de la cosmovisión mesoamericana. Hay 4 lugares que les decía yo la otra vez, estos 4, aquí en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que siempre, siempre han estado sometidas, ¿no? Y tenemos al menos registros de más de 2000 años, más de 2000, desde Cuicuilco, que han sido sometidos por el centro de la República, ¿no? por las sociedades que han vivido en el centro de la República, sean Cuicuilco, Teotihuacán, Xochicalco, Tula, la Ciudad de México, bueno, Tenochtitlan. Entonces, siempre fueron muy sometidos, ¿no? Eran tributarios de muchas cosas. Entre las cosas bonitas que hacen los de Guerrero son las máscaras, estas. Es una tradición que hasta la fecha se conserva, ¿no? Hoy se hacen unas cosas de madera muy, muy bonitas. Y bueno, cerámica también. El primer lugar donde se encontró cerámica es en Puerto Marqués, allá en Acapulco. Ahorita van a ver eso. Hace 3800 años, algo así. Es el fechamiento, ahorita que llegamos, no recuerdo. Es la primera de las primeras cerámicas que se encuentran en Puerto Marqués. Ahí donde está la playita donde van todos a echarse sus clavadillos, ahí es. Tenemos la zona de Oaxaca, que bueno, por ende, por la geomorfología de Oaxaca y por todo la belleza que tiene natural, está dividida en varias subregiones. Esa misma región de Oaxaca está subdividida en regiones, que son más o menos las mismas que hoy utilizan las 7 regiones, ¿no? de Oaxaca. Entonces, la del valle, la de la montaña, la de la Costa Chica, y todo esto, ¿no? Son las mismas. Entonces, siempre, bueno,
como ya les dije, tiene mucho más de 2000 años que fue sometida y hasta la fecha, bueno, sigue siendo carne de cañón, ¿no? Siguen siendo parte de esa cosmovisión. ¿De Paquimé en Chihuahua? No lo de Paquimé en Chihuahua. ¿De qué lugar son estas vasijas? Pregunta Judith. Ya le contestó mi hermano. De Paquimé en Chihuahua, sí. Eso es que no la vi la pregunta hasta ahorita. Bien, entonces Oaxaca es otro de las regiones importantes. Oaxaca se distingue mucho por sus trabajos en piedra, sus lápidas, ¿no? En donde cuentan historias así como las de los mayas. Y mucha pintura mural también. Y grandes estructuras, grandes basamentos, ¿no? Fueron de los pueblos que hicieron ciudades muy grandes, entre ellos Monte Albán, que es muy viejita, digamos, de hace 2700 años aproximadamente, más o menos en el 700 antes de Cristo está funcionando ya Monte Albán. Entonces después viene una tradición que son los mixtecos, que se apoderan de muchas de las tradiciones de los zapotecas. Ahorita vamos a ver también esa parte. Entonces aquí tenemos en esta parte acá está la etapa lítica, tenemos 2500 años antes de Cristo, etapa lítica. 1500 ya tenemos aquí a esta parte que son los mixtecos y los zapotecos, ya ahí vienen, ¿no? Ahí vienen ya cuadrándose. Y bueno, al final los que se quedan con toda la tradición van a ser los mixtecos, ¿no? Entonces, seguimos. La ciudad por excelencia de los mixtecos sería esta de este lado, que sería Mitla. Esta, la ciudad por excelencia de los zapotecos, sería Monte Albán. Y aquí tenemos esto que es de Monte Albán, esto que es de Mitla. Y este que es uno de los dioses o deidades o entidades, normalmente no me gusta decirles deidades, son entidades. Es como el símil Tlaloc, se llama Cosijo, y él es el par, digamos que de Tlaloc, lo mismo que Xac allá en la zona maya, es él, acá en Oaxaca. Bueno, tenemos la costa sur, que sería Chiapas, ¿no? En la frontera con Guatemala, que tenemos todos estos asentamientos que también vienen desde hace 3700 años, 3600 años, ¿no? Entonces tenemos varias tradiciones cerámicas, que es la vara, la locona, la ocos, la olmeca, la izapa, la escultura, y cuando empiezan a migrar hacia otros lados. A mí me tocó hacer un trabajo de un lugar que está aquí, que se llama Iglesia Vieja, ahí por Izapa. Muy interesante porque es como una frontera, que hoy sigue siendo frontera, pues, ¿no? Sigue siendo una frontera en el Soconusco, y siempre fue como una frontera. De hecho, por ejemplo, de aquí de Caminacuyú, que está aquí, los teotihuacanos no dejaban pasar una obsidiana. Aquí la detenían. Hay evidencias de unos puestos de control, como aduanas, donde no dejaban pasar la obsidiana, porque el control de la obsidiana de los teotihuacanos era la que se estaba consumiendo o salía del yacimiento que está a 18 kilómetros de Pachuca, que se llama Sierra de las Navajas. Ya cuando llegue a Teotihuacán un poco más. Entonces esta es la costa sur. Entonces también tenemos unas tradiciones también en estelas, los vasos polícromos, pero en verdad, la cerámica más bonita que yo he visto es la de Paquimé. No me pueden decir otra cosa. Los que quieran, lo que quieran. Es más, mejor hasta que de los mochicas, Claudia. Pero bueno, tenemos aquí la costa sur y todas sus tradiciones en lápidas. También ya contando algunas historias, algunos códices, ¿no? Este es un jarrón, una mojarrita muy bonita que es como un leopardo, parece. Pero bueno, los vasos códice también, como los que estudió Claudia allá en Perú, ya existen acá también. Y por último tenemos, bueno, no por último, que falta la zona maya de arriba, del norte, tenemos esta parte que es Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, ¿no? Vean, por ejemplo, esta vasija Plumbate que está acá, esta es una vasija Plumbate, que eh, lo decía Gamboa. Yo me tocó ver ahí con Gamboa unas evidencias de Plumbate, ¿no? Que es muy probable que vinieron de acá, del sur, de esta parte. Él las tenía y las tiene como reliquias el Gamboa en su laboratorio.
Y esta, que es un metate muy sofisticado, obviamente este metate no es para uso diario, es un metate como ceremonial o de adorno, pues, ¿no? Porque está muy, muy sofisticado como para que sea de uso diario. Para que vean, en todo hay como que hay gustos para eso, ¿no? Ya lo dice Carlos, en gustos se rompen géneros, sí. Yo lo único que digo es que la hechura de las de Paquimé sí está muy superior a todas las que yo he visto, al menos de América, sí. No sé, que me digan lo que sea, bueno, yo es mi opinión personal. Y después tenemos ya por último, bueno, perdón, acá en esta tenemos la temporalidad al menos de 2500 aquí, 2500 antes de Cristo, o sea, hace 4500 años. O sea, tenemos, o sea, nos espantamos de que, ay, los egipcios, y de estos y aquellos, aquí tenemos también, ¿no? O sea, nada más es cuestión de meterse, irse a fondo, leer, y van a ver que vamos a encontrar todo eso, ¿no? Tenemos ya por último esta parte que son la área maya nuclear, que es en diferentes temporalidades también, y los tenemos presentes aproximadamente en el 1000 antes de Cristo, o sea, hace 3000 años, ya están por ahí dando lata, y tenemos importantes puntos aquí, ¿no? Hasta llegar a 1521, entonces tenemos aquí 1000 y 1521, 2500 años de tradición en esta área, nada más. Entonces, bueno, aquí está Shaq, véanlo, se parece a Cosijo, aquí está Shaq. Este disco de turquesa de Chichén también es precioso, pero bueno, ¿de dónde salió un disco de turquesa precioso? De Tula. Chichén, ¿qué es? ¿Qué les dijimos que era Chichén? Para todos los que dicen que es una belleza maya, pues no, pues es una ciudad tolteca, totalmente tolteca, ¿no? Y aquí está la muestra, ¿no? Los mayas no hacían esto no lo hacían los mayas. Entonces, ¿quién vino a hacerlo? Los toltecas que vinieron por acá, cuando los expulsan, se vienen por acá, no se meten acá porque aquí es donde siempre hay conflictos, todo esto siempre está en conflicto. El Mirador, Becam, Tikal, Sibanché, todos estos siempre están en conflicto, siempre, siempre. Duraron muchos años en conflicto. Entonces, no había caso meterse por ahí, venían por acá y por acá. Cihuatán, que es una de las ciudades que les dijo Gamboa, está acá abajo, en Honduras, que es también muy similar a Tula. Entonces acá tenemos Chichén, que es más grande, o sea, tiene cosas más grandes que Tula, pero es una copia de Tula. La idea era primero que decían que era de aquí para allá, pero no, al final ya los estudios nos han revelado que es de aquí hacia acá y penetran culturalmente a los mayas, les ponen una pirámide encima de su cenote sagrado, por ahí hay algunos artículos, y pues es parte de la ensoñación de que todo el mundo dice, que los mayas hicieron, ¿no? Los mayas llegaron a aquellos y los penetraron culturalmente, como fue con ellos cuando llegaron los europeos y les montaron iglesias encima de sus basamentos. Exactamente lo mismo. Estos llegaron, impusieron muchas cosas, entre ellas a Quetzalcóatl, ¿no? Por eso la pirámide está en la evocación a Quetzalcóatl, ¿no? A la pirámide, digo, a la serpiente emplumada. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, estos son los mayas, ya más o menos Claudia les dijo por dónde, les iba a decir que mañana hay una conferencia a las 12 creo, en la ENA, pero bueno, a ver si la encuentro la publicación y se las pongo porque si alguien quiere ir a la conferencia, es a las 12. Bueno, entonces ya tenemos esto, y tenemos aquí a los mayas, ¿no? Aquí está la cerámica maya, algunas de sus cosas maravillosas también, sus vasijitas trípodes, ¿ok? Bien. Centro de México. Centro de México, bueno, incluye la cuenca. Bueno, aquí no incluye la cuenca, aquí nada más es el centro de México. La cuenca la va a incluir cuando estudiamos esta parte de aquí, que es la Ciudad de México, la cuenca. Pero todo alrededor de la cuenca, de la Ciudad de México, tenemos todo esto, ¿no? Tenemos Estado de México, o sea, Malinalco, tenemos Teotihuacán, tenemos Cantona, tenemos este lado, ¿cómo se llama? Cholula y todos estos de acá, ¿no? Entonces, alrededor, Tlaxcala, alrededor de la Ciudad de México, que sería esto, tenemos todas estas representaciones, ¿no? Todas estas ocupaciones. Entonces tenemos, ya les dije, acá en Hidalgo, bueno, pues hay muchísimas culturas que también vienen desde al menos 2300 antes de Cristo hasta 1521.
O sea, échenle cuentas, 4.000 años otra vez de historia, ¿no? Entonces, sí tenemos un tiempo de aldeas aquí, hasta que empiezan a ser ya, digamos, en los centros regionales, a partir del 1000, pero ya tenemos pueblos pequeños, ya tenemos presencia de muchos lugares, ¿no? Entonces, continuamos. Cuicuilco, aquí está Cuicuilco, que sería, digamos, lo más viejo de ese centro, ¿no? Cuicuilco, que es una afiliación olmeca muy clara. Los olmecas nunca salieron de su área nuclear, sino que fueron como una moda. Realmente ellos nunca salieron, salió su estilo. Su estilo olmeca fue a permear a otros lugares, como en el caso de Cuicuilco, como en el caso de Lopeño, que es más para allá, como en Guerrero, pero no estaban los propios olmecas. Su estilo fue a dar para allá. Fue una como moda, duró muchos años, y así está, aquí está Cuicuilco. Ya, aquí ya había caído los olmecas caen en el 400 aproximadamente, y esto es como en el 200 antes Cuicuilco. Entonces ya tenemos como esa permanencia de la idea olmeca en muchas poblaciones. Después, en el tiempo seguiría Teotihuacán, ahí en el centro, que es uno de los centros ceremoniales más importantes, políticos, o sea, religiosos, políticos y económicos, ¿no? Durante más de 600 años al menos, perduran en el registro de la historia, ¿no? Y hacen cosas muy, muy interesantes. Pero también Teotihuacán es un lugar donde llegaron de muchos lados. Es una ciudad cosmopolita, hagan de cuenta como Nueva York, una ciudad en la que llegaron diferentes etnias y todas pugnaron por hacer una ciudad grande, ¿no? Cada quien traía sus rollos, pero toda la idea fue hacer una ciudad grande. Así igual que a mí se me figura mucho como Nueva York, gente de muchos lados que llegan y hacen crecer una cosa por un fin común, ¿no? El que sea, pues. No, yo no le veo la cuestión, sino es un fin común. Después tenemos a los toltecas, que aquí están estos chaparritos, que están como bases de mesa, ese vasito que es como un coyote. Después vienen los mexicas, que ya vienen trayendo toda esa tradición que viene desde Cuicuilco, y desde antes la vienen ellos arrastrando en el centro de México. Después Atenayuca, que es un poquito antes que los mexicas, y Tlatelolco, que sería contemporáneo a los mexicas, ¿no? Entonces tenemos todas esas tradiciones en lo que es la cuenca. Aquí tenemos la cuenca. La cuenca son 5 lagos, que son Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Por eso para los que andan ahí del DF y todo, cuando se inunda Chalco, pues no les extrañe, es un lago. 25 millones de años fue un lago, ¿no? Esto tuvo 25 millones de ser un lago. Y de repente en 500 años, 500, ya lo tapamos. Ya nada más queda un pedacito acá de Zumpango, y un pedacito acá de Xochimilco. Eso es todo lo que queda de este complejo de lagos, que son muchos más de 100 kilómetros, son como 130 kilómetros de largo, más o menos. Entonces, quien conoce la carretera mexiquense, por aquí pasa. Y por aquí sale la de Puebla, y por aquí sale la de Cuernavaca, y por aquí sale la de Toluca, ¿no? Y por aquí sale la de Querétaro. Entonces, esto, 500 años, no nos duró el gusto, pues. Esto es en el preclásico. Ahorita voy a ponerles una imagen de cómo están bien divididos. Después, en el clásico, hay una erupción aquí. Cuicuilco era la entidad más importante, Cuicuilco. Aquí hay una explosión de un volcancito que se llama Xitle, que parecería que es una cosa chiquita, pero ese volcancito derramó 14 kilómetros cuadrados de lava. Es un derrame basáltico de 14 kilómetros cuadrados, que hoy son la colonia Santo Domingo Pedregal, el Pedregal de San Ángel, toda esa parte de ahí de TV Azteca, toda esa parte que está pedregosa, ese volcancito pequeño lo vino a derramar, ¿no? Entonces la gente de aquí se va, abandona, se vienen para acá y llegan aquí, pero no nada más llegan ellos, sino que llegan de acá, llegan del norte, llegan del oriente, llegan del occidente, y empiezan a hacer crecer esta, que para el clásico es esto, de ser un pueblito, llega a ser esto, son 20 kilómetros cuadrados. Después cae Teotihuacán en el 650,
vienen vienen los Xochicalcas, luego vienen los Tula y luego vienen los Mexicas, ¿no? Hay unos periodos por ahí oscuros, ahorita los vamos a ver. Ya para el posclásico, cuando están ya, digamos, gobernando los mexicas, esta es la, déjenme dar acceso a una persona. Esta es la, ya como está poblado, vean cómo está en el preclásico, vean cómo está en el clásico y vean cómo está en el posclásico, o sea, ya se nota el poblamiento, ¿no? Ya se nota perfectamente cómo se fue adquiriendo una preferencia por la cuenca, porque era un microcosmos, un microclima muy interesante, que les dio todo lo que querían, ¿no? Los mexicas realmente se hicieron poderosos porque aquí tenían la alimentación constante, todo el año tenían alimentación, y lo demás era por tributos, ¿no? Pero esto fue lo que les da el éxito, es una historia, es pues, que sin comida no hay país, ¿no? Y aquí tenían toda la comida, entonces ya cuando veamos a los mexicas vamos a ver esta parte, ¿por qué? ¿Cómo es que controlan a la gente de una manera política, religiosa muy fuerte? Pero el alimento es lo que les da el poderío, pues, ¿no? Ya hablaremos de ellos más tarde, cuando me toque hablar del posclásico. Y bueno, yo creo que ahora sí, ahí le vamos a dejar. La próxima semana vamos a ver periodos mesoamericanos. Ahora sí, si tienen una pregunta, con todo gusto, para responderlas acá en el chat. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Cero preguntas? ¿Qué? Nada. Ya. Me quedamos bien poquitos. Bien, no importa. En total entonces son 8 regiones. Son 9 ya con la del norte, ¿no? Sí, es un pedacito lo que queda de Chaco, pero ya sí ya está. Pero cada que se inunda se lo lleva. Hay quien me puso esa foto, a ver. ¿Quién me puso esa foto? A ver, voy. Carlos Cervantes. Sí, pero ve el pedacito que es, Carlos. ¿Te acuerdas cuando andábamos excavando allá con Gamboa en México? ¿No? Pues eran dos volcanes que estaban adentro del lago. Eran dos cráteres que estaban adentro del lago. Ya se acabaron, ya están poblados, de hecho. Ahí cuando estábamos excavando con Gamboa, ¿no? Sí, ya queda muy poquito, queda un pedacito de Chalco, pero cuando llueve, cuídense porque se inunda todo Chalco, ¿no? Porque es un lago y reclama el espacio. La Ciudad de México podrán meter todos los drenajes que quieran. Cuando el lago quiere su espacio, lo inunda. No hay de otra. No pueden competir 25 millones de años contra 500 de desecado, ¿no? ¿Y quiénes empezaron a desecarlo? Pues los españoles, cuando empezaron a hacer calles para meter sus carromatos. Ellos fueron los que empezaron a desecar. Yo no sé si estuvo bien o mal, el chiste es que ellos fueron los que empezaron. Porque mientras había chinampas y había canales, pues no había bronca. En el momento en que empiezan a rellenar esos canales para hacer las calles, ahí es cuando empezamos a tener problemas, ¿no? Pues bueno, este, pues sí, exacto. Varias veces dejamos de ir con Gamboa por las situaciones. No, es que en verdad Chalco es una pesadilla. Y le pueden meter todos los drenajes que quieran, pero además es la parte más encerrada, es la parte final de la cuenca. Ustedes vieron aquí en las fotos, déjenme compartirles esto otra vez. Es importante entender eso porque a partir de las imágenes podemos ver muchas cosas. ¿Dónde está Chalquito? Ay. Les prometí que les iba a poner una imagen, ahorita se las pongo. Pero acuérdenme, porque si no, no se me pasa. Aquí. Miren, déjenme compartir la pantalla. Ahí voy, permítanme. Ya está compartiendo, ¿verdad? Ya. Bien. ¿Sí se ve, verdad? Bien. Esta partecita de aquí, esto que se ve aquí, esto que dice 55, esto que dice 55, eran dos cráteres de un par de volcanes que estaban ahí. Todo esto está encerrado, todo esto está encerrado, todo está encerrado. Esta es la Sierra Nevada, la Sierra de Chichinautzin, la Sierra de las Cruces y la Sierra de Guadalupe, que es esta. O sea, aquí está encerrado. Estas vertientes que vienen de aquí arriba de la Sierra Nevada, donde está
el Tlaloc, el Telapón, acá está la Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, el Ajusco, la Sierra de las Cruces, todas estas escorrentías de agua, esto va a dar aquí en la cuenca. Entonces cuando llueve fuerte, pues aquí cae. Como es un microclima, aquí es su propio clima, no tiene que ver mucho con el de afuera. La única salida probable es aquí, que es por donde está el gran canal de desagüe, aquí donde trazo esto así. ¿No? Bueno, entonces esta parte de acá es el último reducto del lago ahí. Entonces esto está cerrado así por volcanes de más de 3.000 metros. ¿No? Cuando uno quiere salir hacia acá, hacia Toluca, donde dice Chapultepec, para salir a Toluca tiene que volar 3.100 metros. Tiene uno que subir 3.100 metros para salir y caer al Valle de Toluca. Cuando uno sale para Cuernavaca, que es hacia acá, tiene que volar 3.100 metros para poder brincar esta sierra y salir al Valle de Cuernavaca. Cuando uno sale para el Valle de Puebla y Tlaxcala, tiene que salir por aquí y tiene que volar 3.100 metros para poder salir de ahí. Y el único, aquí son como 2.000 y tantos, 2.100, una cosa así, aquí en Tenayuca, la Sierra de Guadalupe. Y bueno, acá está Teotihuacán, está aquí. Bueno, la única salida probable es esta, y es por donde está el canal de desagüe, por acá. Pero cada vez se hunde más la ciudad, cada vez tienen que bombear más fuerte porque se está hundiendo, entonces tienen que bombear más arriba. Bueno, les platico, cuando vino este último temblor del 2017, el golpe que vino, la vibración vino exactamente por aquí en medio, aquí pasó. Aquí es donde está Coapa, aquí es donde está la avenida Tlalpan, aquí es donde pasó, exactamente. No lo agarró aquí en la península de Iztapalapa, sino lo agarró por aquí. Por eso hizo tanto daño este 2017, porque pasó por aquí el golpe, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí ya les dije, esto es importantísimo porque toda esa agua va a dar allá adentro. Entonces, ¿por dónde se sale? Pues no tiene salida. Entonces es un problema en la cuenca de México, en verdad, ese es un problema. No es Valle de México, el valle sería la parte de afuera, la cuenca es aquí en medio, esta. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta, duda? Voy a dejar de compartir. Ya vimos dónde está Chalco, ahí se inundaba y no podía hacer nada uno ahí, ¿no? Ahora sí, ya estoy listo para sus preguntas, por favor. Déjenme dejar de compartir. Nolia, dice, ya te mandé mi pregunta, ¿dónde está? Uy, no la veo, no la veo. ¿Me la puedes mandar otra vez, por favor? ¿Cuáles son las 4 regiones que fueron dominadas por el centro? Ah, pues fue hasta la fecha, o sea que todavía seguimos teniendo problemas con ellos. Por eso es muy histórico. Es Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Siempre han estado bajo la tutela del centro. Y hasta la fecha, pues, por eso se entienden muchas cosas. Hoy yo entiendo muchas cosas de lo que sucede en esos 4 estados, porque siempre ha tratado de ser así. Por eso es a veces tan complicados, tan contestatarios, ¿no? Michoacán, Oaxaca, Guerrero, por eso son tan contestatarios, porque nunca han querido dejarse, pero tampoco han podido, muy fácil zafarse de esos tributos que siempre han tenido que entrarle al centro, ¿no? ¿Algo más? Sí quedó contestada, Manuel, ojalá que sí. Ah, en total son 8 las regiones. Sí, ahorita le digo exactamente. Es que se consideraban unas, pero después ya con lo que empezó a sumarse, cambió un poquito el asunto, ¿no? Y luego se sumó más hacia el sur también, entonces queda como, ahorita le digo exactamente cómo queda, si quiere tómele una foto para que la tenga, ese viene también está en la otra.
Aváncenme tantito. Un segundito. Acá está. Es esta. A ver si la veo ahorita. A ver si la voy a poner otra vez. Mónica. Es esta. Esta es 2, 4, 6, 8, 9. 9. Porque aquí adentro, una cosa es el centro y otra cosa es la cuenca, que es aquí en la Ciudad de México, lo que les acabo de explicar. Ahí están. Exactamente, así son. Esas son. Sí, aquí están ya en el mapa, por eso se lo puse. Entonces, parecería que fueran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero en realidad son las 9 porque estamos contando la cuenca, ¿no? ¿Sí? Ahí le falta una, ¿no? Mire, chéquele acá, 2, 4, 6, 8, son 9 acá. Bueno, Centroamérica, ¿no? Me faltó Guerrero, Guerrero, ¿sí? Está occidente, norte, occidente, oriente, centro, costa del sur, mayas, así está. Son los 9, así. Ajá. ¿Ok? Y bueno, esa parte azul, que es la del centro de México, como que se subdivide en lo que es el centro de México y lo que es la cuenca de México. Por lo que les acabo de explicar, no todo lo que está fuera de la Ciudad de México es cuenca. Ya se ven más como Valle, Toluca, Teotihuacán, Puebla, Tlaxcala, Morelos, ya se ven como valles. No son cuencas, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces por eso es que se estudia un poco aparte, como puro centro. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Poco sí quedó todo bien. Bueno, la idea era precisamente que se entendiera por qué hablamos de Mesoamérica, qué es Mesoamérica. Dice Carlitos que muy interesante. Gracias, Carlitos. Eso es lo que me interesaba, que entendieran qué era Mesoamérica al principio, quién lo propone, y ahorita vamos ya en la próxima, vamos a ir viendo las temporalidades, vamos a ir viendo cómo es que se divide. De hecho, les dije que les iba a poner esa imagen, nada más para que con esta vamos a empezar la próxima semana. Esta yo me la hice pues para mis presentaciones. Aquí está más o menos cómo está dividido, más o menos cómo queda dividido. Eh, Faltan aquí los tarascos, hacia acá están, no, sí están acá arriba, perdón, sí están acá arriba. Está en el occidente, están precisamente primero el Opeño, Tumbas de Tiro, Teochitlán y los Tarascos. Después tiene la zona nuclear olmeca y su influencia. Después está Teotihuacán, Xochicalco, los toltecas, los mexicas. Cuando caen los toltecas, o sea, cuando cae Teotihuacán, hay un vacío de poder muy fuerte, muy, muy fuerte. Y es un descontrol. Pues fueron 600 años. Entonces, en lo que se andan peleando el poder, la élite teotihuacana se va a Xochicalco y hace que crezca Xochicalco, pero vuelve a caer y esa gente se va hacia Tula. Cuando les pongan un mapa de ya cómo se ve todo, van a ver por qué. Después hay otro vacío en el poder cuando caen los toltecas que se van a la zona maya, hay otro descontrol y es cuando vienen las migraciones y en una de esas migraciones caen los mexicas al centro. ¿Sí? Ese cuadro, ¿cómo lo puedo guardar? ¿Quién dice Magnolia? Tómale una foto, Magnolia, ahí. A la izquierda, abajo, hay un botoncito que dice tomar una diapositiva, digo, una foto. Esa, ahí está. Ahí ya la puedes descargar, Magnolia. Si no, yo te la mando, esta, ahorita. Bueno, entonces, luego tenemos en Oaxaca los zapotecas, luego los mixtecos, después los mayas, que también han permanecido. Me faltaron los huastecos aquí, se me fueron. León, que es lo que yo principalmente estoy estudiando, aquí está la parte de León, cuando más o menos tenemos las evidencias de cuándo empieza como una ciudad, o más o menos las evidencias que tenemos, y cuando se empieza a desbaratar, ¿no? Después tenemos la relación con Perú, que hemos estado viendo con Claudia, están los tiahuanacos, los moches, los guaris, los lambayeque, los chimús y los incas, que son contemporáneos a los mexicas, y los moches, que son contemporáneos a Teotihuacán. Y con el mundo tenemos a los griegos abajo, contemporáneos a los olmecas, a los zapotecas, a los mayas, a Chupícuaro. Sí, bueno, gracias.
Después tenemos, más atrás de ellos están los chinos y los egipcios, aquí está, por eso las flechas están hacia la izquierda, está la muralla china, empiezan la construcción de la muralla china, un poco en el 300 más o menos. Después están los romanos, que caen, y la era cristiana que viene desde el cero, digamos, hasta nuestros días, y la Iglesia Católica, la influencia de la Iglesia Católica, y el inicio de la Edad Media, que es la parte gris hasta el último. Y lo curioso, lo que les digo, vean el tiempo de la colonia, comparado en México, son 500 años, comparado con todo lo que está atrás. Entonces, por eso es que yo insisto en que esa parte de la historia de México es que hay que estudiarla mucho. Está bien, estudiar la colonia me parece bien, estudiar el México contemporáneo me parece bien, pero todo esto, sin todo esto de atrás, no tendríamos base pues para platicar todo esto, ¿no? Porque la colonia se basó en muchas de las cuestiones económicas que tenían los mexicas sobre todo para poderlos colonizar, ¿no? Ya les hablará José Luis cuando venga la próxima semana, el lunes. José Luis nos va a platicar de eso, más o menos del encuentro entre unos y otros. Entonces, bueno, sí queda más o menos claro, ahí están los años arriba. Entonces, si algo me faltó que son los huastecos, los voy a poner. Se me pasaron, pero los voy a poner. Entonces, si ya no tienen más preguntas, quedó todo muy claro, muy organizado, muy claro de las cuestiones, muy interesante. Gracias, Mónica. Ok, gracias, Carlitos. Pues ya creo que ya no quedamos mucho, ya se nos fueron todos. Ah, no, bueno, todo claro, ok. Ya si quiere terminar la grabación, Elena está grabando, ¿no? Todo claro, muchas gracias. Todo bien, muchas gracias. Gracias, Eric. Pues nos estamos viendo mañana a las 10. Los que quieran seguirse aquí a las 6, pues seguimos con esta serie de Mesoamérica. Así que, Elizabeth, muchas gracias. Gracias por estar aquí, desvelándose conmigo. ¿Y quién más queda por ahí? Elena, creo que tenía clase, Elena. Hasta mañana a las 10, sí, Carlitos. Mañana no se olviden, viene Carlitos Torreblanca y va a estar interesante, ¿no? Por lo que les digo que creen, mucha gente cree que ahí es el Aztlán. Entonces, bueno, como buena teoría mítica, ¿no? Ok, pues entonces nos estamos viendo mañana. Voy a dejar de grabar ya porque se quedó esta Elenita ahí. No,